Gracias, señor presidente. Consejero, bueno, estamos aquí ante una comparecencia del consejero de Presidencia, a petición propia, para informar sobre el paso de las dos DANA por Andalucía. Entiendo, por tanto, que la competencia debe ser autonómica, que debe ser de la Junta de Andalucía y no del Gobierno central, por ir dejando sentadas algunas cosas antes de comenzar. Y aun pareciéndome bien, le voy a confesar que estoy algo confusa, porque claro, estamos acostumbrados a ver iniciativas en las que se utiliza el Parlamento para hacer control y oposición al Gobierno de la Nación, pero más parece que ahora se está tratando de confrontar con la posición del propio partido a nivel estatal. Miren, lo que hemos visto estos días con respecto a la desgracia ocurrida no solo en Andalucía, sino sobre todo en Valencia, ha sido una actitud que no tiene nombre por parte del Partido Popular. Mientras todavía se estaban buscando personas desaparecidas, personas que estaban incomunicadas, se estaban destinando todos los esfuerzos en culpar a la ya exministra Rivera de lo ocurrido, ¿no? Jugando un juego de trilerismo político en Europa para evitar que una ministra española fuera vicepresidenta de la Comisión Europea. Me parece que es una auténtica vergüenza y que hay que decirlo aquí. Y creo que ha sido para tapar la actitud lamentable del presidente valenciano, que creo que cada día que sigue en su cargo es un peligro real para la vida de los valencianos y las valencianas, más allá de que es un perfecto inútil. Miren, entiendo que se puede traer esta iniciativa para sacar pecho, porque es verdad que en Andalucía las cosas se han hecho de forma diferente y se han hecho mejor, todo hay que decirlo. Según la información que dice la propia web, el 112 ha tenido que afrontar la atención de 3.000 emergencias, más de 3.000, casi 5.000 personas desalojadas de sus hogares, 445 municipios con daños en 15 días. Es verdad que ha habido varios decretos aprobados de Presidencia de Agricultura, ¿no?, declarando la situación excepcional. Por tanto, me parece que más allá de lo que se ha hecho bien, que es cierto que se han hecho algunas cosas bien, también nos toca a nosotros resaltar cosas que se podrían mejorar o por donde tendríamos que caminar. Porque, miren, en Andalucía la DANA se ha saldado con la pérdida de una vida humana y se ha dejado cuantiosos daños en Almería, en Málaga, en Sevilla, en Cádiz y en Huelva. Un efecto devastador en muchos municipios. Y es verdad que nuestro presidente estuvo localizado, no solo eso, sino que se desplazó al centro de mando del 112 en Málaga, pero también es cierto que hubo situaciones como la de Jerez, que todos hemos visto algunas imágenes en televisión donde algunos niños casi se lo lleva la riada, ¿no?, casi lo salva el padre por la última, que nos hace pensar que por lo menos en algunos sitios tendríamos que haber sido quizá más rápido o haber actuado de otra manera, más allá de algún error también en los decretos de ayudas primeros, que es verdad que se han ido corrigiendo sucesivamente conforme se ha detectado que se dejaban algunos municipios fuera, no sabemos por qué, pero como le decía, más allá de los aciertos, también de los errores, nos toca pensar en el futuro, porque esta situación desgraciadamente puede ser más frecuente a partir de ahora. Para empezar, no podemos seguir viviendo de espaldas al cambio climático. Por más que haya fuerzas que lo niegan, a pesar de la evidencia científica, tenemos que tenerlo presente a la hora de diseñar todas las políticas públicas. Y eso pasa no solo por reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global, sino pasa también por no arrancar, por ejemplo, hectáreas de olivar tradicional andaluz, expropiando a sus propietarios, porque más allá de la parte económica, el olivar cumple una función ecológica innegable, agarrándose al suelo, impidiendo la erosión, que luego multiplica, hace mucho mayor el efecto de las riadas ante lluvias torrenciales. O vamos a seguir construyendo en zonas inundables, vamos a escuchar al alcalde de Sevilla, por ejemplo, titubear sobre si construimos o no en tablada. Sobre todo eso hay que reflexionar. Los poderes públicos no pueden frivolizar con respecto a las alertas. Veíamos que el alcalde de Málaga frivolizaba justo el día antes de la inundación. Nos parece que esto es algo que ya no hay que hacerlo. Las alertas de la EMET hay que tomarlas en serio, nos las tenemos que tomar en serio todos y todas, también la ciudadanía, pero por supuesto los poderes públicos. Y miren, sobre todo nos enseña la DANA una cosa, que tenemos que poner en valor eso, lo público. Y no podemos seguir defendiendo el adelgazamiento de la Administración, no podemos hablar de que quitamos chiringuitos, no podemos hablar ni defender el apáñatela como puedas, porque aquellos que lo hacen, al final lo que están poniendo en peligro es la vida de las personas. Miren, cuando se decía en Valencia que solo lo público salva lo público, esta frase parece muy bonita, pero puede ser muy engañosa si no se entiende bien. Eso de que solo el pueblo salva al pueblo solo tiene sentido si ese pueblo es la Administración, es el Estado, los bomberos, el personal de emergencia, el personal sanitario, la policía, la Fuerza Armada. Ese es el pueblo que salva al pueblo, lo público. Por tanto, sacar pecho, como hasta hacía muy poco hacía Vox, que no sé si lo seguirá haciendo ahora cuando se suban aquí, que habían eliminado el chiringuito de la unidad de emergencias valenciana, ¿no?, como si eso fuera algo por lo que ponerse una medalla, visto lo que ha pasado y lo necesario que es la Administración en momentos así, nos parece una frivolidad.
Igual que nos lo parece que tengamos a los trabajadores del 112 en una situación de precarización insostenible, que no paran de quejarse, con una situación de privatización que nos lleva a tener una peor situación. O los trabajadores del Infoca, por ejemplo, tenemos que recuperar los efectivos perdidos durante todos estos años por una tasa de reposición que se ha llevado por delante a 1/3 de la plantilla, necesaria y fundamental para hacer frente no solo a situaciones como estas, sino a incendios que estamos viendo cada vez más peligrosos, que tienen que ver también con ese efecto del cambio climático. Miren, hay que priorizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Ante una alerta roja hay que suspender toda la actividad lectiva y laboral. La avaricia de las empresas no puede estar por delante de la vida de las personas y tenemos que trabajar para que esas empresas sean sancionadas con independencia del resultado que ocurra luego. Muchas familias han perdido todo lo que tenían. Muchas pequeñas y medianas empresas pues, han sufrido enormes daños, cosechas, se ha atacado mucho al campo esta dana, y las ayudas de las administraciones tienen que dar respuesta a la altura de la situación y tienen que hacerla de forma inmediata, porque es verdad que solo el pueblo salva al pueblo y en este caso el pueblo es la administración. Y miren, la magnitud de la tragedia y la previsión de este tipo de catástrofes que nos va a seguir golpeándonos, pues nos obliga a revisar los planes de emergencia. Es verdad que el consejero nos ha hablado de ellos, pero yo quería profundizar un poco más en esos planes de emergencia. Hay que hacer un refuerzo estructural de los medios públicos con sistemas de medición meteorológica en tiempo real, protocolos de aviso a la ciudadanía eficaces. Y miren, los planes de emergencia no sirven si no están adaptados al tiempo presente. Son papel mojado en el actual contexto si tienen 10 años o más, porque el cambio climático conlleva eso, conlleva incendios de mayor virulencia, episodios de lluvias torrenciales en zonas que no se habían producido y eso necesita actualizaciones. Le pongo un ejemplo. Miren, en Andalucía tenemos 625 municipios con planes de emergencia. Es verdad que la cifra es muy alta, pero hay 244 que tienen 10 años o más desde su homologación. Es decir, casi el 40% de los planes de emergencia en Andalucía están desfasados. Y me preocupa si esos planes de emergencia van a ser suficientes para hacer frente a otros efectos, a otra dana o a otro posible episodio. Me gustaría que el consejero nos hablara sobre ello, si existe algún plan de actualización. Y miren, tan solo 21 de los 625 se han actualizado en 2024 a la luz de la emergencia climática. Es decir, solo el 3% de los planes podríamos decir que están al día. Por tanto, esta catástrofe tiene que servir para que el Gobierno andaluz adecue los planes de emergencia a la nueva realidad climática y para que incremente las dotaciones de bomberos, servicios de emergencia con más personal y medios desde lo público, porque es verdad que solo el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo es la administración. El pueblo es el Estado. Y lo decía el consejero y me alegra oírlo porque es verdad, los planes deben incluir formación a la población para saber qué hacer. Porque si a mí me salta una alerta al móvil y yo me voy a mi casa y resulta que mi casa está en una zona inundable y yo no lo sé, porque no todo el mundo lo sabe, ¿de qué sirve esa alerta al móvil? Hace falta trabajar para informar y formar a la población. Si el colegio de los niños es un sitio seguro, pues puede que la mejor idea no sea recoger a los niños, aunque sea lo que a todos nos puede surgir en el momento que surge una alerta. Hace falta tomarse muy en serio esa formación específica. Los pueblos y las ciudades tienen que adaptarse a la crisis ecológica, sin duda, sobre todo los que están en las zonas inundables. Y miren, ha hablado de Canal Sur y me parece muy bien que Canal Sur parara, pero también es llamativo, ¿no?, que se hable del papel de Canal Sur en la dana cuando estamos viendo cómo desde su Consejo Profesional, de manera reiterada, se acusa de manipulación. A lo mejor a partir de hoy vamos a tener un Canal Sur como el que nos merecimos, un Canal Sur informal, un Canal Sur que no desinforme. Y miren, la enseñanza que sacamos de todo esto, más allá, como le decía, de las cosas que tenemos que mejorar, sin duda, de las cosas que se han hecho bien, que está claro que aquí la gestión no ha sido como la de Valencia y eso no se lo voy a cuestionar. La importancia de lo público. Tenemos que fortalecerlo para garantizar la vida y la seguridad de las personas, porque solo con instituciones públicas fuertes podemos afrontar con garantía las necesidades y los problemas que viven quienes afrontan esas tragedias, con servicios públicos de alerta, de emergencia, reforzando la capacidad de respuesta, reforzando la reparación de los daños y reforzando la reparación a las víctimas. Porque es verdad que solo el pueblo salva al pueblo, pero es el pueblo organizado, el pueblo con mayúsculas, la administración, el Estado. Muchas gracias.